Bienvenidas y bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a meternos de lleno en unos textos fascinantes que exploran algo que hacemos, docenas de veces al día, pero en lo que casi nunca pensamos, la interacción social. La misión de hoy es como descifrar esas reglas invisibles que gobiernan nuestros encuentros. Porque, no es lo mismo hablar con alguien que simplemente hablarle a alguien. ¿Qué pasa realmente en ese espacio entre dos personas cuando conversan? Esa es la pregunta del millón. Y fíjate que esto va mucho más allá de la teoría. Entender estas mecánicas es como tener un manual de instrucciones para la vida social. Nos da herramientas para navegar mejor nuestras relaciones, el trabajo, incluso para entendernos a nosotras y nosotros mismos. Es pasar de la intuición, de sentir que una conversación fue rara, a entender conscientemente por qué fue así. Hoy vamos a desarmar ese mecanismo. Idea del manual de instrucciones. Entonces, empecemos por el capítulo 1. Los textos que analizamos insisten mucho en una distinción clave: influencia versus interacción. Yo siempre pensé que eran casi lo mismo, pero parece que no, ¿verdad? No, para nada. La línea que lo separa es una sola palabra: reciprocidad. Uno de los autores, J. Masonwe, lo define de una forma muy clara. La interacción es cuando una acción de una persona A provoca una respuesta en B. Y aquí está lo crucial. Esa respuesta de B, a su vez, modifica A. Es un círculo. O sea, un ida y vuelta constante. Exacto. Piensa en un anuncio de televisión. Te influye, claro, te puede convencer de algo, pero tú no puedes responderle y hacer que cambie su mensaje en tiempo real. Eso es influencia. Es una calle de un solo sentido. La interacción, en cambio, necesita ese concepto de feedback, de retroacción. Cada uno se va ajustando al otro. Entendido. Y otro autor, el sociólogo Erving Goffman, le añade otra condición, ¿cierto? La de la copresencia. Así es. Y es un punto importantísimo. Para Goffman, la interacción de verdad, la pura, ocurre frente a frente, en un espacio y tiempo compartidos. Esto la diferencia, por ejemplo, de una relación. Uno puede tener una gran relación con alguien que vive en otro continente, pero la interacción es el evento, es el aquí y ahora. Ok, entonces tenemos este baile recíproco que sucede cara a cara. Si esa es la coreografía, la comunicación tiene que ser la música. Y por lo que leí, nuestra forma de entender esa música ha cambiado una barbaridad. Totalmente. Es una evolución fascinante. Al principio los modelos eran, súper simples, casi mecánicos. El de Shannon y Weaver, por ejemplo, pensaba la comunicación como mandar un telegrama. Hay un emisor, un mensaje, un receptor. Y el único problema era el ruido en la línea. Claro, pero las personas no somos telégrafos. Una conversación es mucho más caótica. Precisamente. Ese modelo se quedó corto muy rápido. Entonces llega Norbert Wiener e introduce la idea de feedback, que ya mencionamos. Y de repente el modelo ya no es una línea recta. Ahora es un círculo. El receptor ya no es pasivo. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. A ver. Luego llegan los lingüistas, como Roman Jakobson, y dicen: un momento, no usamos el lenguaje solo para pasar datos. La comunicación tiene un montón de funciones: expresar emociones, dar órdenes o simplemente establecer contacto. Es una caja de herramientas, no solo un tubo por donde pasa información. Y me imagino que el último paso fue meter a las personas de carne y hueso en la ecuación. El paso definitivo. Los modelos psicosociológicos como el de Ansie y Martin. Ellos son los que dicen que no somos cajas negras, somos personalidades. Cada uno llega a la conversación con su campo de conciencia, sus experiencias, su humor, su estatus. Y todo eso actúa como un filtro. Por eso no solo importa lo que se dice, sino quién lo dice y en qué situación. Y por supuesto está todo lo que no decimos, lo no verbal. Las fuentes le dan una importancia tremenda. Autores como Bert Wistel llegan a decir que la mayor parte del significado no está en las palabras. Es una afirmación radical, pero, tiene mucho de cierto. Piensa en el sarcasmo. La frase, «qué idea tan brillante», puede ser un halago o una burla. Claro. ¿Qué lo decide? No las palabras. Lo decide el tono de voz, la expresión de la cara. Usamos gestos, postura, mirada. Todo al mismo tiempo. El cuerpo habla y a menudo grita. Entonces, si juntamos todo, cada interacción es como un micromundo
con sus propias reglas. Y los textos hablan de dos tipos de relaciones fundamentales que podemos establecer, la simétrica y la complementaria. ¿Cómo funcionan en la práctica? Pensemos en la práctica, ¿sí? Una relación simétrica es entre iguales, dos colegas discutiendo un proyecto, dos amigos decidiendo qué cenar. Ambos tienen, en teoría, el mismo poder para negociar. El riesgo ahí es la competencia, ¿no? Como dos hermanos peleando que cada vez suben más la apuesta. Exacto, la escalada. En cambio, la relación complementaria se basa en la diferencia. Hay una posición, digamos, alta y una baja. Padre, hijo, médico, paciente. Ojo, no es que sea bueno o malo, son roles distintos que se necesitan. El problema es cuando esto se vuelve una relación jerárquica rígida, de poder. Hay un ejemplo en los textos que me pareció brutal para ilustrar esto, el de la periodista. Es un ejemplo brillante, porque muestra cómo estas dinámicas se negocian en una sola frase. Una periodista le pide a un colega que le pase un texto a máquina. Podría ser un pedido entre iguales, simétrico. Y la colega responde. Por supuesto. La mecanografía es siempre para las mujeres. ¡Boom! Es una frase cargadísima. Completamente. Con esa respuesta, ella no solo rechaza la tarea, está haciendo algo mucho más profundo. Está desafiando el marco de la interacción. Lo que él planteó como algo entre colegas, ella lo redefine como una dinámica de poder hombre-mujer. La conversación ya no es sobre la tarea, ahora es sobre poder y roles sociales. Esto me recuerda a otra teoría que mencionan, el análisis transaccional, que también va de cómo nos enganchamos o no en una conversación. Sí, es una forma muy útil de verlo. Postula que nos comunicamos desde tres estados del yo: padre, adulto y niño. Una transacción complementaria es cuando todo fluye. Por ejemplo, alguien pregunta desde su adulto, ¿qué hora es? Y el otro responde desde su adulto. Son las 3. Lógico, directo. ¿Y una cruzada? Una cruzada es cuando las líneas se cruzan y la comunicación se rompe. Imagina que le dices a tu pareja, desde tu adulto, oye, ¿recuerdas que hoy había que pagar la factura? Y la respuesta viene desde un estado de niño rebelde. ¿Por qué siempre me tienes que controlar todo? En ese momento, la conversación sobre la factura se acabó. Acaba de empezar un conflicto. Es como si hablaran en dos frecuencias distintas. Y para evitar que todo sea un caos, Goffman dice que tenemos rituales. Suena muy formal, pero son cosas de todos los días. Exacto, son el lubricante social. Goffman habla de varios. Están los rituales de acceso, los saludos, las despedidas. Un hola no es solo un hola, es abrir un canal. Luego los de confirmación, mirar a los ojos, asentir, no invadir el espacio del otro. Son formas de decir te veo, te respeto. Y supongo que también hay para cuando metemos la pata. Por supuesto, los rituales de reparación, el perdón, la disculpa. Son mecanismos para restaurar el equilibrio. Para Goffman, el objetivo de todos estos rituales es permitir que todos podamos salvaguardar la imagen, o como él decía, no perder la cara. Son las reglas no escritas que nos permiten convivir. Ok, tenemos roles, poder, rituales, pero todo esto parece flotar en el aire. Falta el escenario. Y los textos dicen que el espacio y el tiempo no son solo un contenedor, sino que moldean activamente la interacción. La moldean de una forma radical. Hay todo un campo de estudio para esto, la proxemia. El antropólogo E.T. Hall fue el pionero. Él describió cómo todos tenemos una especie de burbuja de espacio personal. Y esa burbuja tiene varias capas, la íntima, la personal, la social. Eso explica perfectamente la incomodidad de cuando un desconocido se te para demasiado cerca en un ascensor. Justamente, está invadiendo la burbuja. Y lo más fascinante es que el tamaño de esa burbuja es cultural. Las fuentes señalan que dos personas de culturas latinoamericanas se sentirán cómodas más cerca que, por ejemplo, dos norteamericanos. Lo que para unos es cercanía, para otros es una invasión. El espacio habla. Y lo mismo pasa con el tiempo. El concepto de Hall sobre culturas monocrónicas y policrónicas me parece una revelación. Explica muchísimas frustraciones. Totalmente. Es una de esas ideas que, una vez que la entiendes, la ves por todas partes. Las culturas monocrónicas, como las del norte de Europa, ven el tiempo como una carretera. Se hace una cosa a la vez. La puntualidad es sagrada. Suena como el mundo corporativo. En gran medida.
En cambio, las culturas policrónicas, como las mediterráneas o muchas en América Latina, ven el tiempo más como una piscina. Se pueden hacer varias cosas a la vez. Es más flexible. La relación humana puede ser más importante que el horario, el tiempo se adapta a la vida, no al revés. Entender eso puede salvar un negocio o una relación, me imagino. No es que una cultura sea irrespetuosa, es que juegan con relojes internos diferentes. Exacto. Y si conectamos todo esto, vemos que estas estructuras invisibles de espacio y tiempo son parte de la institución, la familia, la empresa, la cultura. Esa institución nos da los códigos y los roles antes de que siquiera abramos la boca. De decirnos es que cada conversación, por más trivial que parezca, es en realidad un sistema increíblemente complejo. No es algo que simplemente pasa. Para nada. Está gobernado por bucles de retroalimentación, por señales no verbales, por sutiles negociaciones de poder, y todo dentro de un marco de reglas culturales que ni siquiera vemos. Es una danza, una coreografía muy precisa. Me gusta una idea que se repite en las fuentes. La comunicación no es una simple transferencia de información. Sino un proceso de constante negociación. Esa es la palabra clave. En cada interacción negociamos el significado, negociamos nuestros roles, negociamos la naturaleza de la relación. Es una construcción conjunta de la realidad. Cada vez que hablamos, estamos creando un pequeño mundo social entre los dos. Para cerrar, los textos mencionan de pasada un concepto que me dejó pensando: el dilema de los prisioneros. Es un modelo donde dos personas pueden elegir cooperar o traicionarse. Y eso me lleva a una pregunta final para quienes nos escuchan. A ver, lanza la pregunta. En nuestras interacciones diarias, en el trabajo, con la familia, ¿con qué frecuencia estamos jugando un juego de suma cero? O sea, uno donde para que yo gane, tú tienes que perder. ¿Y con qué frecuencia jugamos un juego de suma no cero, donde la cooperación puede hacer que todos ganemos? Y sobre todo, ¿qué es lo que nos hace elegir un juego sobre el otro?